Hay silencios que aún pesan, nombres que ya no se dicen en voz alta, personas que estaban y ya no están. La pandemia no solo nos quitó abrazos y rutinas, nos arrebató gente, seres queridos, historias a medio contar y dejó en muchos un vacío difícil de poner en palabras. Esta serie es un espacio para eso, para hablar de lo que casi no se habla, para recordar a quienes se fueron, para darle lugar al duelo que muchos postergamos por sobrevivir. No se trata solo de la muerte, sino de lo que nos duele vivir después, del miedo que quedó, del amor que no pudimos despedir, de lo que callamos por no rompernos. Aquí no buscamos respuestas mágicas ni frases hechas, buscamos mirar de frente el dolor, honrar la memoria y comenzar o continuar ese camino interno que muchos hemos evitado por mucho tiempo. Esta serie es para ti. Si perdiste a alguien en la pandemia, para ti si el mundo siguió girando pero tú te quedaste detenido en ese momento, y para ti también que quieres aprender a sostener y acompañar el dolor de otros. Comenzamos este viaje no para cerrar heridas a la fuerza, sino para entenderlas y tal vez con el tiempo aprender a convivir con ellas. Nadie te prepara para una llamada que te rompe el alma. No hay manual, no hay protocolo. Ese día el teléfono sonó y mi corazón se rompió antes de contestar. Mi papá estaba internado, le faltaba el aire. La pandemia nos había separado por un vidrio, por un silencio forzado y por un protocolo que no entiende de amor. No pude tocarlo, no pude mirarlo a los ojos, solo escuché la voz de un médico decir: lo estamos haciendo todo, pero está muy delicado. Y en ese instante el mundo se detuvo. Recuerdo quedarme paralizado, como si el tiempo se hubiese congelado entre esas palabras. Miré mi celular esperando que sonara otra vez, que me dijeran que se habían equivocado, pero lo que vino después fue silencio. Un silencio que dolía más que un grito, un silencio que me golpeó más que cualquier noticia, porque ese silencio era la despedida que nunca tuve. La pandemia no solo se llevó a mi papá, se llevó nuestra última conversación, se llevó su abrazo final, ese que aún me debo. Ese día el silencio gritó tan fuerte que todavía lo escucho cuando me acuesto a dormir. Y sin embargo el alma sigue buscando. ¿Dónde está papá ahora? Cuando alguien se nos va, el alma empieza a buscarlo donde sea. En una sombra, en un aroma o en una canción. Empecé a buscar a papá hasta en los objetos. En su taza de café, en su camisa, en ese peine que siempre llevaba. Lo busqué en las fotos, congelado en sonrisas que ya no se repiten. Lo busqué en los sueños, esperando que viniera a decirme que todo está bien. Y lo más extraño, empecé a buscarlo dentro de mí. Me descubrí repitiendo sus frases, incluso yo le decía a mis amigos como decía papá. Haciendo sus gestos, un día al reír me escuché a mí mismo y supe que él seguía vivo en ese eco. Ya no estaba afuera, ahora estaba dentro. Papá se fue físicamente, pero dejó huellas tan profundas que aún las sigo sin darme cuenta. Y sin embargo, algo me atrapó. La culpa, esa que llega cuando ya está. No te pierdas el próximo capítulo, La culpa no se aísla, donde exploraremos cómo ese peso emocional no se lleva solo y cómo enfrentarlo y nos libera para seguir adelante. ¿Y si le hubiera llamado más? ¿Y si le hubiera dicho te amo con más frecuencia? La culpa se instala como un huésped indeseado. Te habla bajito al oído diciéndote: fallaste, llegaste tarde, no hiciste lo suficiente. Revisé cada palabra que no dije, cada visita que postergué, cada abrazo que me guardé por pudor, y entonces entendí: la culpa no se va sola. Hay que mirarla a los ojos. No es verdad que no hice nada. Estuve a mi manera, pero estuve desde donde pude. Pero en medio del duelo, uno es juez implacable de sí mismo. Hasta que aprendí a hablarme con amor, como lo haría papá. La culpa no se aísla con distancia, se sana con compasión. Y solo cuando me perdoné, pude empezar a llorar con libertad. Si alguna vez te has sentido culpable por llorar, este capítulo
es para ti. En el próximo episodio hablaremos de algo que muchos callamos: llorar sin vergüenza, porque el dolor no debería esconderse y las lágrimas no son debilidad. Nos vemos ahí. Todos me dicen, sé fuerte, no llores. Pero qué palabra más malentendida es la palabra fuerza. Lloré escondido al principio como si el dolor fuera algo que se debe ocultar. Lloré en la ducha mordiendo las toallas para no hacer ruido. Hasta que un día me quebré sin filtro. Y en ese llanto abierto papá estaba más cerca que nunca. Me imaginé su mano sobre mi hombro diciéndome, es humano llorar, hijo. Llorar no me hizo menos hombre, me hizo más hijo. Me hizo más real. Entendí que llorar no es rendirse, es limpiarse por dentro. El duelo necesita lágrimas, porque solo así el amor encuentra su cauce, y con cada lágrima que solté, algo en mí empezó a reconstruirse. En el próximo capítulo vamos a hablar de los abrazos que no se volvieron despedidas, que no pudimos dar, y palabras que se quedaron suspendidas en el silencio de una pandemia que nos cambió para siempre. Este episodio es para quienes todavía sienten el eco de una voz que amaban, para quienes aprendieron a seguir reconstruyéndose con los pedazos de alguien que ya no está. Te invito a escucharlo, porque hablar del dolor también es una forma de sanar, y porque aunque la ausencia duela, también puede enseñarnos a vivir de otra manera. No se trata de superar la muerte, se trata de reconstruirte con los pedazos del que amaste. Fui recolectando fragmentos de mi papá, su paciencia para enseñar, su humor ácido, su manera de escuchar sin juzgar. En cada gesto mío había una pizca de él. Y poco a poco entendí que no estaba perdido, solo estaba transformado. Volví a sonreír sin culpa, volví a cocinar su plato favorito, volví a contar sus historias, esas que él repetía 1000 veces y nos hacía reír, y yo decía, ya me las sé, papá, pero ahora las cuento con orgullo. Papá no está, pero vive en mi forma de amar, de mirar y de existir, y desde ese lugar sigue educando. No elegí perderlo, pero sí elijo qué hago con su ausencia. El dolor puede cerrarte o abrirte el alma, y yo decidí abrirla. Hoy acompaño a quienes también perdieron y les hablo desde mi herida, porque cuando uno sufre, lo único que puede calmar otro corazón es aquellos que lo entienden. Papá me enseñó a ser humano, con él aprendí a ser fuerte sin dejar de sentir. Hoy su amor sigue vivo, no en un altar, sino en cada acto de ternura que yo regalo al mundo. Papá murió en pandemia, pero su legado contagia vida. Y si tú también perdiste, no estás solo. Somos hijos del amor que nunca muere. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por darte el permiso de sentir, de recordar, de quedarte aunque doliera. A lo largo de esta serie no hablamos solo de la pandemia. Hablamos del amor que no se pudo despedir, del dolor silenciado, de las rutinas interrumpidas y de las cicatrices invisibles que muchos cargamos desde entonces. Y aunque nada de esto puede devolvernos a quienes se fueron, sí pueden ayudarnos a darles un lugar en nuestra historia, a que no queden solo como una pérdida más, sino como presencias que merecen ser honradas, pensadas y sentidas. El duelo no es una línea recta, no tiene fecha de caducidad, no se mide por cuántas lágrimas derramaste o cuán fuerte aparentaste ser. El duelo es profundamente humano y cada quien lo vive a su manera. Si algo queremos que quede en esta serie es esto, que no estás solo, que tu dolor importa, que recordar también es amar, y que en medio de tanta ausencia aún podemos construir presencia, una nueva forma de estar con ellos en el recuerdo, con nosotros en el presente y con la esperanza de seguir adelante sin olvidar. Porque sanar a veces comienza simplemente al darnos permiso de hablar, y hoy eso es un acto de amor.